¿cómo se llama? Hay una norma, ¿no? Una norma técnica sanitaria que se llama, lo que tenemos a continuación, es una norma técnica de las personas, de atención integral de personas víctimas de agresión sexual, ¿ya? Entonces, esa norma es esta, ¿no? O sea, es un poco antigua, pero todavía está vigente. Es un poco antiguo, pero todavía está vigente. Guía técnica para atención integral de las personas afectadas por violencia basada en género. Si bien es cierto, esta norma es para todo tipo de, digamos, de personas afectadas por violencia de género, una parte importante de esta norma, de esta guía técnica del Ministerio de Salud, está relacionada con la atención de personas que han sufrido violencia sexual, ¿ya? Violencia sexual de todas las formas que hemos desarrollado, no solamente la forma de violación sexual, ¿no? Entonces recuerden que tenemos un concepto, una cosa es el tema de violación sexual, el otro tema es la violencia sexual, ¿no? Ese concepto téngalo siempre en presente. La violencia sexual puede ser de diversas formas, ¿no? Físicas, psicológicas, ¿se acuerdan, no es cierto? Ahora, otro es el tema de violación sexual, que eso es un delito y además es un hecho, ¿no es cierto? Es un delito que está penado en nuestro código penal. Entonces, toda persona que es víctima de agresión sexual, debe ser atendido como una emergencia, porque en realidad es una emergencia sanitaria, ¿ya? Emergencia clínica. Entonces, nadie se puede negar a atender en ningún establecimiento de salud, sea público o privado, a dar atención integral a una persona que es víctima de violencia sexual, ¿ya? Porque eso genera formas de responsabilidad. Puede ser omisión de funciones, ¿no? Puede ser un delito de omisión de funciones. Entonces, eso es un punto importante. Nosotros cuando trabajamos en cualquier lugar, por ejemplo, en el Estado tenemos una serie de funciones. Seguramente a veces ustedes habrán escuchado un manual de organización de funciones donde dice cuáles son nuestras funciones. Una de ellas es atender las emergencias. Y si nosotros no atendemos un caso de violencia de género o un caso de violencia sexual, una persona víctima de agresión sexual o persona afectada por violencia sexual, siendo esta emergencia, estamos cometiendo un delito, ¿ya? Estamos cometiendo un delito que se llama delito de omisión de funciones, ¿no? Delito de omisión de funciones. Y ahí además puede ser exposición de personas al peligro o exposición a peligro de persona dependiente, dependiendo, ¿no? Como decía, no es un tema menor, ya no es un tema menor, es un tema grave. Es como no atender una gestante que viene expulsivo, eso es una emergencia, ¿no? O una madre que tiene hemorragia, cualquier forma de hemorragia, ¿no? Una gestante con cualquier forma de hemorragia, eso es una emergencia. Entonces, al ser una emergencia, necesariamente tiene que atenderse. Y entonces, ¿pero cómo debe atenderse? Ahí es donde nos, digamos, nos precisa la guía. La guía técnica para atención integral de las personas afectadas por esta forma digamos, de patologías, ¿ya? Entonces, en consecuencia, tenemos que necesariamente observar esta norma, ¿no? Mínimo tenemos que observar esta norma, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es lo que dice la norma técnica? Primero, la norma técnica fue aprobada con una resolución ministerial, ¿no? Ese es un punto importante. Es una resolución ministerial 141 de 2007, ¿no? Es una norma del 2007. Ahora bien, habida cuenta que esto es como un libro, seguramente van a encontrar en todo establecimiento de salud esta norma, impreso, ¿no? Porque usualmente lo que hace el Ministerio de Salud es imprimir y distribuir todo establecimiento de salud para que sirva de referencia en los establecimientos de salud. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dice? Antes del examen físico, una persona víctima de agresión sexual, dice, ¿no? Según la norma técnica del Ministerio de Salud. Antes de hacer el examen físico, proporciona apoyo emocional e informe sobre lo que logrará con cada paso o en cada paso de la atención, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Y eso es lo que les decía, ¿no? Si bien es cierto, en una atención de emergencia no se requiere consentimiento informado. Sin embargo, para una persona que es víctima de agresión sexual, sí se requiere consentimiento informado para su atención. Y esa es una particularidad, es un caso muy particular en el tema de atención y violencia de género, ¿ya? Así como la importancia de cada uno de ellos. Hay que explicarle por qué se está haciendo cada uno de los exámenes y qué se va a lograr con cada uno de los exámenes, ¿ya? Si se va a examinar, por ejemplo, sus partes íntimas, tienen que decir qué es lo que se va a buscar, ¿no? Por qué es importante, ¿no?
Y entonces, ¿por qué? Porque ciertamente puede rechazar el procedimiento, ¿no? Puede rechazar y tiene toda la, digamos, toda la potestad como para rechazarlo, ¿no? Entonces, primero, antes de examinarlo, tenemos que hacer un proporcionado apoyo psicológico, ¿no? Siempre hay un psicólogo en un establecimiento de salud. Entonces, el psicólogo es el que primero tiene que abordar, o la psicóloga tiene que abordar, digamos, a la víctima, ¿no? Y una vez que se hace, evidentemente, hacer el examen físico correspondiente o el examen ginecológico correspondiente, ¿no? A efectos de advertir alguna evidencia, ¿no? Tomar muestras, por ejemplo, algunas muestras de hisopado, por ejemplo, tomas muestras de fotografía, todos los demás, ¿no? Para efectos de pruebas futuras, ¿ya? El examen físico incluye examen general y ginecológico, como hemos dicho, ¿no? Examen general con objeto de buscar lesiones que son propias de una agresión sexual, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho en su momento cuáles son, digamos, y vamos a desarrollar en extenso cuando veamos el tema de examen médico legal de personas víctimas de agresión sexual, cada una de las lesiones, ¿no? ¿En qué se caracteriza, por ejemplo, ¿no? El examen físico incluye examen general, puede decir, ¿no? Lesiones a nivel de la boca, porque usualmente el agresor, para efectos de reducir a la víctima y vulnerar su voluntad, causan alguna forma de conmoción cerebral, ¿no? Golpeando en la cabeza, en la cara, en los labios, ¿no? Para efectos de evitar, por ejemplo, que pueda pedir auxilio, evidentemente lo tapa la boca, ¿no? Y entonces vamos a tener lesiones, equimosis, no sé, escoriaciones en diversas partes, pero también podemos encontrar, por ejemplo, hematomas, ¿no? A nivel de los labios. Ya por eso es importante el examen físico general, no basta, no se realice de frente un examen ginecológico, ¿ya? Muy bien, y así una vez que se realice el examen tiene que hacerse una anotación rigurosa de todos los hallazgos, ¿no? De todos los hallazgos, ¿ya? Es preferible hacer los exámenes para el diagnóstico dentro de las 72 ocurridas la agresión. Eso es un punto importante, ¿no? O sea, lo ideal es inmediatamente, ¿no? Lo ideal es inmediatamente. Viene y inmediatamente tiene que hacerse, ¿no? Muy bien, ese es uno. Entonces, en criminalística se tiene una máxima que se llama tiempo que pasa, verdad que huye, ¿no? A medida que va pasando, digamos, va transcurriendo, digamos, el tiempo desde que el momento en que ocurre el delito o la agresión hasta el momento en que se hace examen, evidentemente se va perdiendo muchas evidencias, ¿no? Se va perdiendo muchas evidencias. Es por ello que tiene que hacerse examen lo más pronto posible con el objeto de obtener, digamos, la mayor cantidad de evidencias posibles para, digamos, incriminar al presunto delincuente, ¿no? Al presunto autor de material de estos hechos tan lamentables como, por ejemplo, es la violencia sexual, ¿no? Entonces, ¿por qué 72 horas? Porque ciertamente al cabo de 72 probablemente no vas a encontrar restos de espermatozoides cuando haces tu prueba como espermatológico, ¿no? Y así va perdiendo muchas evidencias, ¿ya? Se puede ir perdiendo muchas evidencias. ¿Qué más dice nuestra norma? Otra vuelta, si hubiese secreciones, por ejemplo, en el vello púbico, recoja una muestra y guárdelas en una bolsa de papel. Entonces, ojo que esto parece que una investigación forense, ojo que el Ministerio de Salud le dice a cualquier profesional de la salud, ¿no? O sea, esto no es para un médico legista, sino es para cualquier profesional de la salud. Entonces, el tema es eso, ¿ya? Entonces, usted como profesional obstetra está trabajando en su puesto de salud, centro de salud, en el hospital Rebagliati, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque por norma estás obligado a hacerlo, ¿ya? Estás obligado a hacerlo ciertamente la señora o la chica puede negarse para efectos de ir, por ejemplo, al médico legista, porque ellos tienen más experiencia en este tema, porque es un tema, digamos, de día a día, ¿no? Todos los días se ve 20, 30 personas afectadas por agresión sexual y ellos lo ven rapidísimo, este es un caso o no, ¿no? Entonces, eso es un punto importante, ¿eh? Si hubiese secreciones secas, por ejemplo, si está seco, restos de semen, digamos, costrificados, evidentemente tienes que humedecer con suero fisiológico, ¿no? Te humedeces con suero fisiológico y se toma muestra, y una vez que se toma la muestra, ciertamente tienes que extender una lámina, ¿no? Una lámina, ¿ya? Ahora, si no tienen lámina, cheque así, ¿cómo se llama? El hisopo mismo podrían enviar en una bolsa de papel, ¿no? El vello púbico, todos los demás, todas las evidencias, sangre, todo lo que pudieran encontrar tiene que recogerse y
evidentemente, sellarlo en un papel, ¿ya? Una bolsa de papel. ¿Por qué una bolsa de papel? Evidentemente, si lo ponen en una bolsa de plástico se va a degenerar. Si está, ¿cómo se llama? Se va a pudrir, ¿no es cierto? Se va a putrefactar, por eso es importante. Ya dejar secar al aire y póngale un sobre común. La muestra de contenido vaginal y cervical, como le decía, ¿no? Siempre el proceso del muestreo tiene que hacerse no solamente en digamos, en los genitales externos, sino también en el fondo de saco y a nivel del orificio cervical externo, ¿no? Con el objeto de buscar, espermatozoides, ¿ya? Básicamente y ciertamente esto a fin de relacionar con el presente delincuente, ¿no? Si se trata de una niña o adolescente muy joven, la muestra debe evitar el uso del espéculo, obviamente, no debemos utilizar el espéculo, simplemente el examen de tracción, que más adelante vamos a ver cómo exactamente se examina. Es un tema muy sencillo, fácil, que usualmente nunca te enseñan, no solamente te enseñan en curso de práctica de medicina legal, pero como tenemos un montón de fotos, vamos a ver cómo es el proceso, ¿ya? Tomar la muestra con hisopo de algodón, eso es muy importante, en presencia de un familiar y personal de salud. Eso es básico, ¿ya? Necesariamente todo proceso de atención de persona víctima de agresión sexual tiene que ser en presencia de un familiar y de otro testigo más, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a atenderlo, tendrá que haber una técnica que los apoye, ¿no? Con el objeto de que ayude en el examen, pero también para que sirva de testigo, ¿ya? Para que sirva de testigo. Muy bien, el material recogido debe ser rotulado con el nombre de la persona afectada, fecha de la agresión y fecha y hora de la recolección. Eso es importante, ¿ya? Tiene que ser por lo que la fecha que refiere la usuaria de servicio de salud como fecha de agresión y la hora de recolección de datos, ¿ya? O recolección más que datos en este caso de la muestra, ¿ya? Otra vuelta, no guarde la muestra en bolsas de plástico, por la transpiración puede ocurrir que exista un proceso de putrefacción y además proliferación bacteriana y con ello destruirse el ADN de las células, ¿no? Destruirse el ADN, en este caso de los, ¿cómo se llama? De los espermatozoides, ¿ya? Entonces eso es importante. Todos los espermatozoides se van a analizar en medio húmedo y en consecuencia no va a servir esa muestra. Por eso es que es importante que se lleve el tema de la cadena de custodia y el transporte de las muestras recogidas en bolsas de papel, no en bolsas de plástico, ¿ya? Obviamente, en el lugar húmedo por la protección de bacterias es posible destruir el ADN de las células. Todas las muestras deben ser guardadas para su posible uso a nivel judicial, como dicen, ¿no? Si bien es cierto, estás en tu puesto de salud, estás en la clínica, puede estar en una clínica, puede estar no sé, en cualquier clínica, igual tienes que atenderlo, ¿ya? Por eso le decía, el tema es, esta norma se aplica tanto para los establecimientos de salud del sector público como para los establecimientos de salud del sector privado, ¿ya? Si alguien si tú estás trabajando en la clínica San Pablo o cualquier clínica a nivel nacional y te viene una persona víctima de agresión sexual, tienes que atenderlo, ¿ya? Tienes que atenderlo, nadie puede negarse a atender, ¿ya? Como cualquier otra emergencia sanitaria. Y también tiene que observar esta norma en la clínica, sea San Felipe o cualquier clínica que conozcan. Tienen el deber de observar la norma. Tiene que seguirse el procedimiento de la manera como dice esta norma técnica. Mínimo, ¿no? Porque la norma técnica es extensa. Si no me equivoco, tiene 300 folios, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es la parte, digamos, específica del examen, ¿ya? Parte específica del examen. Ciertamente tiene que hacerse exámenes de laboratorio, ¿no? Exámenes de laboratorio, ¿no? De acuerdo al protocolo institucional, contando con el consentimiento de la persona. Eso es lo que decían. En este caso, se requiere el consentimiento expreso y escrito del paciente, ¿ya? Expreso y escrito del paciente. Si bien es cierto, en ninguna otra emergencia se requiere examen, ¿cómo se llama? Consentimiento informado por escrito, salvo en este caso, sí se requiere, ¿ya? Muy bien, entonces se le puede ofrecer exámenes como tipificación de la sangre, por ejemplo, prueba de sífilis, hepatitis, VIH, prueba de embarazo y todo lo demás, ¿no? Muy bien. Esta norma es del 2007, como he dicho, ¿no? Entonces, en el año 2019 salió toda una norma actual en la cual se precisa cuáles son, digamos, y ahora es obligatorio, ya no se trata de ofrecer, sino tiene que hacerse, ¿no? Y además hay un kit de atención de personas víctimas de agresión sexual. Todo establecimiento de salud
todo establecimiento de salud, sea este primario, secundario, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de atención, sea público o privado, tiene el deber de contar en su servicio de emergencia un kit de atención de personas víctimas de agresión sexual. Y entonces, ese kit de qué consta, eso vamos a desarrollar más adelante, porque depende, digamos, el tipo de material que debe contener o que debe tener depende del nivel resolutivo del establecimiento de salud, ¿no? No es lo mismo atender, obviamente, a una persona víctima de agresión sexual en Revalete que atender en el centro materno infantil no sé cuánto, o en el centro de salud que está, no sé, en algún lugar alejado, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que el Ministerio de Salud también ha dicho, mira, cuando la víctima llega a un establecimiento de salud, por decir 1-3, tiene que ofrecerse estas pruebas y tiene que hacerse estas muestras, y además de examinarse, ¿no? Y además de dar un tratamiento, ¿no? Para por ejemplo, embarazos no deseados, ¿no? Muy bien, ¿qué tenemos? Otra vuelta sobre el riesgo de embarazo, informe a la usuaria sobre la posibilidad de embarazo y procede a brindar información completa sobre la opción oral del anticonceptivo oral de emergencia en caso que no haya estado usando anticonceptivos hormonales orales, inyectable o DIU, ¿no? O cualquier otro procedimiento. Eso es básico, eso es importante, ¿no? ¿Se acuerdan que, yo les decía, digamos, el primer, digamos, acto, el primer acto, bueno, el primer objetivo de la atención de persona víctima de agresión sexual, aparte de, ¿cómo se llama?, de dar soporte psicológico, de obtener evidencias, es de evitar el embarazo no deseado. Ya, por ello, toda persona que ha sido víctima de agresión y que va, necesariamente tiene que ofrecérsele anticonceptivo oral de emergencia. El anticonceptivo oral de emergencia tiene que estar y debe estar en el kit de atención de personas víctimas de agresión sexual. ¿Ya? Entonces, el Ministerio de Salud, no solo el Ministerio de Salud, nosotros en el Estado tenemos una entidad que realiza compras, ¿no es cierto? Paracetamol por cantidades, digamos, grandes, no compras masivas. Y compra no solamente para el Ministerio de Salud, sino también compra para la policía, para la salud. Y dentro de los bienes que compran están los anticonceptivos orales de emergencia para atender a las personas víctimas de agresión sexual. Y digamos, estos kits compra bastantes para distribuir a todo establecimiento de salud, ¿ya? A todo establecimiento de salud. Muy bien, entonces, por eso decía, el tema del anticonceptivo oral de emergencia es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? En caso que no haya estado utilizando anticonceptivos hormonales orales, inyectables o DIU. Muy bien, cualquier procedimiento debe contar con el consentimiento informado por escrito de la usuaria, eso es básico. Ya, si bien es una emergencia, pero en este caso se requiere consentimiento informado por escrito. Muy bien. Ahora bien, la pregunta que les he dicho varias veces y no deben olvidar es que, ¿qué ocurre si yo no tengo anticonceptivo oral de emergencia, no? ¿Qué ocurre si no tengo anticonceptivo oral de emergencia? ¿Qué otros medios, qué otros, digamos, alternativas terapéuticas tengo para ofrecer a una persona víctima de agresión sexual y, digamos, que sea sustituto de un anticonceptivo oral de emergencia? ¿De qué cosas tenemos? ¿Qué pueden hacer? No tienen, están en su establecimiento, se acabó el anticonceptivo oral de emergencia que tenían. ¿Qué pueden ofrecer al paciente o al usuario de servicio de salud, en este caso a la víctima de agresión sexual? Pregunta. ¿Qué dicen? O no tienen ninguna respuesta, no le ofrecerían nada. ¿Qué dicen, señoritas? Hola. Como decía, profesor, se lo escuchaba medio alejado. Ya, muy bien. Decía que de acuerdo a la norma, tienen que ofrecer necesariamente en una persona víctima de agresión sexual el anticonceptivo oral de emergencia, ¿no? Tienen que necesariamente ofrecer el anticonceptivo oral de emergencia. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre que si en su establecimiento de salud no hay el anticonceptivo oral de emergencia? Se acabó el anticonceptivo oral de emergencia. ¿Qué cosa le ofrecen? Digamos, terapias alternativas para prevenir? ¿Qué terapias alternativas para prevenir
el embarazo no deseado pueden ofrecer al paciente? ¿Mm? ¿Tienen alguna alternativa? No tienen anticonceptivo oral de emergencia, pero tienen que darle, ¿no? No pueden, ¿cómo se llama? No puede la paciente quedarse ahí nomás, ¿no? O no tiene nada, ninguna posibilidad. Mandan a comprar. Dígame. Profesor, hay un método que se llama el método Yuspe, que ¿Cuál? lo utilizan con el método Yuspe, que se El método utilizan con los Yuspe, ya, muy anticonceptivos bien. orales. Sí, Ajá. son 2 dosis de anticonceptivos orales de levonorgestrel, que se dan 4 pastillas entre 12, o sea, la primera dosis se da y después dentro de 12 horas se dan las otras dosis, que son otras 4 pastillas de los anticonceptivos orales que normalmente da el Ministerio de Salud, el levonorgestrel. Ya, ese es el método Yuspe, ¿no? Ya, esa es una posibilidad, ciertamente lo que dice su compañera, esa es una posibilidad. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Si no de si está bien, Yuspe, anticonceptivo de emergencia, ¿qué más? ¿Qué otro, digamos, ¿cómo se llama? Métodos tenemos para efecto de prevenir, aparte del levonorgestrel, del Yuspe. ¿Conoce el método Yuspe, supongo, no? La YUZPE. Sí, sí Ya, se ¿qué más? conoce. ¿Qué más tenemos? Otro método. No tienen eso, no tienen levonorgestrel. ¿Qué más podrían hacer? ¿Mm? ¿Qué más tenemos? Supongamos que, a ver, ¿tienen algún otro más aparte del Yuspe, aparte del levonorgestrel? ¿Alguien ha leído algo más? ¿Mm? Ya, mire, esta es pregunta de examen. Ya vamos a reflexión, que es algo entre más o menos entre 85 y 90%. Es el anticonceptivo oral de emergencia, el levonorgestrel, ¿no? Muy bien. Como ustedes muy bien saben, tiene que administrarse, bueno, en realidad hay dos formas, ¿no? Una dosis única, otra es la dosis, en 2 dosis, ¿no? Ese es un tipo importante, ¿no? Hay unos de 1.5 miligramos, dosis única, y otros de 0.75 en 2 dosis, ¿no? Separados cada 12 horas, ¿no? Esa es una opción. En realidad, entre una y otra, no han, digamos, no han encontrado diferencias entre eficacia, ¿no? Tanto la monodosis como han demostrado la misma eficacia. El tema es que se prefiere el de monodosis, ¿por qué? Porque, bueno, basta con dar una vez, ¿no? Porque él puede olvidarse o ya no disponer del otro, ¿no? Entonces, basta con el se recomienda el que es de una dosis, de 1.5 miligramos, ¿no? Dosis única, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Eso se aplica, como les administra, la primera dosis máximo dentro de 72 horas, ¿no? Máximo 72 horas, ¿no? Aunque sea descrito que puede ser posible, puede ser eficaz todavía hasta 4 días, ¿no? 4 días. Muy bien, pero lo ideal es que se administre en las primeras 72 horas de transcurrido, digamos, la agresión sexual, ¿ya? Muy bien, eso es en relación al levonorgestrel. Máximo 4 días, lo ideal es dentro de 72 horas. Eso es el método, bueno, el uso del levonorgestrel. Como muy bien ha dicho su compañera, se utiliza el método Yuspe. Eso es, digamos, una alternativa terapéutica. Básicamente es de otra vuelta de estrógenos y progestágenos, ¿no? Es la administración de estos comprimidos anticonceptivos orales
que se tiene, ¿no? Básicamente es igual, en 2 tomas cada 12 horas, ¿ya? Y lo ideal, otra vuelta, es dentro de las 72 horas, ¿ya? Es el método USP, es dentro de las 72 horas, y obviamente 2 tomas, ¿ya? 2 tomas de etilalestradiol más levoprogesterona, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Básicamente la mayoría de los anticonceptivos orales está conformado por etilalestradiol, ¿no? De 0.1 miligramos más, si no me equivoco, 0.5 de levonorgestrel, ¿ya? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ya pasaron 5 días o 4 días. Bueno, ya no se recomienda administrar, ¿no? Supongamos estamos en el 5.º día y no se le ha dado ningún anticonceptivo oral de emergencia, no le han aconsejado nada. Y entonces, se recomienda la inserción de DIU, ya hasta el 5.º día, ¿no? Hasta el 5.º día. Muy bien, ¿cómo se llama? De ocurrido, la agresión sexual, ¿ya? Hasta el 5.º día. Entonces, otro método es la inserción de un dispositivo intrauterino, ¿ya? Entonces, no tienen anticonceptivos orales de emergencia, no tienen anticonceptivos orales, las normales. Lo que pueden hacer es insertarle el DIU. Entonces, se puede insertar el DIU, o sea, se puede, digamos, colocar el dispositivo intrauterino inclusive hasta 6 días después, ¿cómo se llama?, de que haya ocurrido, de ocurrido, digamos, la agresión sexual, ¿ya? Muy bien, eso es importante, obviamente. Profesor, una consulta. Dime. Profesor, una consulta. ¿Y si la persona agredida tiene conocimiento de que acude a la medicina alternativa como tomar ruda porque cree que tiene efectos abortivos? Ya, pero... ¿Igual se le tiene que dar complementario el anticonceptivo oral de emergencia? Recuerden que digamos, toda prestación sanitaria tiene que estar sustentado en evidencia científica, ¿no es cierto? Nosotros hacemos, bueno, tanto la obstetricia y la medicina son profesiones médicas, y todas las profesiones médicas se sustentan en conocimiento científico. No existe evidencia científica de que en efecto la ruda, no sé, tantas, el romero, las rosas, no sé qué cosas hay, pueda, digamos, tener esos efectos, ¿no? Esos efectos de prevenir un embarazo no deseado en ese tipo de, digamos, de situaciones, ¿no? Básicamente, inclusive no necesariamente producto de agresión sexual, sino una relación sexual consentida, pero, ¿cómo se llama?, con riesgo de embarazo, ¿no es cierto? Y ciertamente como no quiere, entonces se pueden echar todos estos métodos a cualquier persona en realidad, ¿no? Pero estamos ofreciendo este tipo de, digamos, de alternativas terapéuticas en el marco de una agresión sexual, ciertamente, ¿no? Todo es posible, ¿ya? Muy bien, entonces se puede, ¿cómo se llama?, insertar el DIU hasta 6 días, ¿no? Hasta 6 días. ¿Pero por qué hasta 6 días, ah? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón que todavía se puede, digamos, insertar DIU hasta 6 días? Profesor, ¿porque es el tiempo de vida del espermatozoide? No, para no tiene evitar nada. implantación. ¿Cómo? Para evitar implantación. Ya, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver cómo evitas la implantación? ¿Qué tiene que ver con los 6 días? Va por ahí, está bien, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Porque aproximadamente en el día 6 comienza la anidación del blastocisto. Muy bien, exactamente esa es la respuesta, ¿no? Una vez que ocurre la fecundación, o ¿cómo se llama? La concepción, como se dice en derecho, más o menos pasa entre 6 a 7 días, entre 6 y 7 días, migrando el producto de la concepción hasta la cavidad uterina. Entonces, y al cabo de 6 o 7 días recién se implanta, ¿no?, el blastocisto. Por ello es que inclusive el DIU puede ser útil. Puede que esa persona haya, digamos, haya tenido una concepción no deseada, pero al momento de insertar el DIU, lo que vamos a hacer es evitar justamente la implantación, ¿no?
Muy bien, entonces el DIU va a ser como un, digamos, cuerpo extraño en la cavidad uterina y va a evitar el proceso de la implantación, ¿ya? Muy bien la respuesta, 6 días. Además tenemos otros métodos, por ejemplo, no solamente el DIU, se puede utilizar, por ejemplo, hay algunos medicamentos que están como comprobados que son abortivos, que interrumpen el proceso de digamos, del crecimiento del concebido. Por ejemplo, la mifepristona, ¿no? La mifepristona se puede administrar, se puede administrar inclusive posterior ¿cómo se llama? A los 6 días, ¿no? Y obviamente el acetato de ulipristal, que también digamos, es una alternativa, ¿ya? Es una alternativa. Muy bien, eso también entre 3 a 5 días después de la relación sexual, en este caso no protegida o no consentida, como en los casos de violencia sexual. Muy bien. Esto es básico, eso tienen que saber, porque no solamente porque en algún momento van a tener una persona víctima de agresión sexual, pero además, como ustedes hacen normalmente el tema de, bueno, es parte de su trabajo el tema de la atención de planificación familiar, entonces tienen que saber sí o sí, ¿no? O sea, no porque vayan a atender necesariamente personas víctimas de agresión sexual, sino también porque hacen bastante labor de planificación familiar, ¿no? Y entonces hay un conjunto de alternativas terapéuticas que se puede ofrecer a los usuarios cuando se quiere interrumpir el proceso de la concepción, cuando se tiene un contacto sexual, digamos, en situación riesgosa, ¿no? Para evitar el tema de embarazo, ¿no? Muy bien, entonces eso es pregunta de examen, ¿ya? O sea, ojo que se lo estoy repitiendo, ¿ya? ¿Qué decía? Ya. Decíamos que una vez que se examina al paciente, necesariamente tiene que ofrecerse una conducta terapéutica, tiene que realizarse una serie de exámenes. Actualmente eso es obligatorio, ¿no? Actualmente es obligatorio. Todo establecimiento de salud debe tener materiales estratégicos que son necesarios y vitales para la atención de personas víctimas de agresión sexual. Hay una directiva sobre eso, ¿no? El Ministerio de Salud ha dicho, no, mira, todo establecimiento de salud tiene que atender necesariamente. Entonces dice, ya, pero ¿cómo va a atender? ¿Cómo va a administrar? Entonces sacó una directiva. Esa directiva es del 2019. No es antiguo, es del 2019, ¿ya? Muy bien. Algunos temas, ¿qué disposiciones debo cumplir para atender a una víctima de agresión sexual? Básicamente, en caso de embarazos, el establecimiento de salud debe informar de su derecho a ser evaluada íntegramente, tanto la salud física como mental, para determinar si este caso pone en riesgo su vida o genera un mal grave o permanente, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos estar frente a un caso de aborto terapéutico, ¿no? Entonces, si ya está gestando, si la niña o la persona víctima salió gestando, entonces tenemos que ver si esa gestación pone en riesgo la vida, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Se deberá proceder al registro adecuado de todo lo observado y lo que hemos dicho, ¿no? A fin de preservar las pruebas, eso es lo que hemos estado señalando. Recuerden que todo esto es en examen, un establecimiento de salud, ¿no? No es un establecimiento médico legal, no es una división médico legal. Esto se hace en un establecimiento de salud, ¿ya? Proporcionar a la víctima de violación, especialmente niñas y adolescentes, bajo responsabilidad, el kit de emergencia que considera el anticonceptivo de la emergencia, antirretrovirales y exámenes pertinentes. Mira, cuando alguien dice bajo responsabilidad, significa que, o si no le das, se te va a imputar alguna forma de responsabilidad, ¿ya? Civil, penal, administrativo, ético, pero eso genera responsabilidad, ¿ya? Se te tiene que ofrecer necesariamente, ni siquiera ofrecer, proporcionar, que es distinto, ¿no? Proporcionar a la víctima de violación, a la persona víctima de agresión sexual, eso, kit de emergencia, que considera anticonceptivo de emergencia, antirretrovirales y exámenes pertinentes para hepatitis B, para, ¿cómo se llama? Para VIH, todo lo demás, ¿no? Los establecimientos de salud deben brindar a la víctima atención médica y psicológica. Esa es una obligación, ¿eh? Acá no es que, oye, yo soy clínica, no San Felipe, no atiendo. Bueno, no atiendes, evidentemente tienes que asumir las consecuencias legales que esa omisión de atención genera, ¿ya? De forma continuada, si así lo requiere, para la mejor bienestar de la persona afectada, ¿no?
Los exámenes médicos y psicológicos deben evitar procedimientos invasivos y revictimización, ¿no? Entonces le decía, ¿no? O sea, el proceso, digamos, de atención, evidentemente tiene que evitar de estar cada rato preguntando, ¿y cómo fue? ¿Viene el psicólogo? ¿Y cómo fue? ¿Viene el médico? ¿Cómo fue? ¿Viene la enfermera? ¿Cómo fue? ¿Viene la obstetra? ¿Cómo fue? ¿No es cierto? Entonces, cada acto, digamos, acto de evaluación, lo que va a generar es ciertamente revictimizar, porque esa persona va a recordar con cada, digamos, examen o con cada interrogatorio, digamos, los momentos difíciles y dolorosos que ha vivido, ¿ya? Entonces, como ven, ideal es que se haga una sola entrevista, ¿bien? Con cada entrevista. Lo va a entrevistar la enfermera, lo va a entrevistar el psicólogo, lo va a entrevistar, no sé, hasta la asistente social puede entrevistar porque requiere, digamos, asistencia social. Y entonces, con cada entrevista que realiza un profesional de la salud, sea este médico, sea esta obstetra, sea esto enfermera o psicólogo o asistente social, va a causarle mayor daño psicológico, ¿ya? Eso se llama revictimización, ¿ya? Revictimización. Muy bien, ¿qué incluye el kit de víctimas, kit de atención de víctimas, personas víctimas de agresión sexual o violación sexual? Anticoncepción oral de emergencia, necesariamente, que se administra con el consentimiento de la persona usuaria, eso es punto importante. Antirretrovirales para la prevención de VIH-Sida y exámenes para evitar enfermedades de transmisión sexual, ¿no? La evaluación de embarazo para que se determine si pone en riesgo su vida o genera un riesgo en su salud. Eso es importante. Muy bien. En ese marco del año 2019, como decía, se aprobó la Directiva Sanitaria para el uso del kit para la atención de casos de violencia sexual. Como dice acá la norma, es de, si no me equivoco, de diciembre de 2019. No lo veo acá. Seguramente ustedes quizás... Ya. Entonces, se aprueba con resolución ministerial 227-2019 esta directiva. Directiva sanitaria para el uso del kit para la atención de casos de violencia sexual. Es una directiva sanitaria 083-MINSA 2019. O sea, no es mucho de hace mucho tiempo, ¿no? Cuando ustedes ya vayan a su establecimiento de salud, ya van a tener plenamente, digamos, implementado esta norma probablemente, ¿no? Aunque en realidad actualmente ya se tiene, la mayoría de los establecimientos de salud ya cuentan, ¿no? Algunos todavía están en proceso de implementación, pero la mayoría ya cuenta, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la directiva? ¿Con qué objetivo se creó la directiva, ¿no? Básicamente establecer acciones a seguir en los establecimientos de salud para asegurar el armado, o sea, puede que el establecimiento de salud ya tenga todos los materiales, sean estos medicamentos o materiales médicos, pero lo que corresponde es armar, ¿no es cierto? Hacer como una bolsa y tener a disposición ese kit, ¿no? Armado, la disponibilidad y el acceso a los kits para la atención de casos de violencia contra la mujer y violencia sexual, ¿no? Violencia sexual. Ámbito de aplicación es lo que decían. La presente directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio. No, acá no digo, no, yo no quiero, no. Es obligatorio en todos los establecimientos de salud, ¿no? En todo establecimiento de salud. Ajá, entonces. Muy bien. En todo el establecimiento de salud del Ministerio de Salud, de las DIRIS, de las DIRESES, o sea, a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. De la misma manera puede servir de referencia a la establecimiento de salud de los demás prestadores de servicios públicos y privados, como decía, ¿no? Tanto públicos y privados tienen que disponer de estos equipos, ¿ya? De estos por decir, materiales estratégicos. En realidad no son equipos, son materiales estratégicos básicamente en forma de medicamentos y pruebas y agujas que son materiales médicos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es el kit para atención de casos de violencia contra la mujer y violencia sexual? Grupo de productos preestablecidos que deben ser entregados en la atención de un caso de violencia sexual, ¿no? Un conjunto de productos. ¿Y qué es un producto? Se considera producto básicamente productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, como decía, ¿no? Fármacos, dispositivos médicos y productos sanitarios, ¿ya? Son cosas distintas. Una cosa es el producto farmacéutico, otra cosa es un dispositivo, un guantes, por ejemplo, un dispositivo médico, ¿no? Una aguja, por ejemplo, ¿no? El dispositivo médico, ¿no? Muy bien. Obviamente, anticonceptivo es un producto farmacéutico, ¿no? Muy bien.
El kit para atención de casos de violencia contra la mujer, violencia sexual, grupo de productos preestablecidos que deben ser entregados en la atención, como le decía, ¿no? Acá estamos repitiendo. Muy bien. Esto es importante, ¿ya? Y los había señalado también los materiales, y los productos que se debe tener va a depender del nivel resolutivo del establecimiento de salud, ¿no? Va a depender del nivel resolutivo del establecimiento de salud. Si es un establecimiento de salud de primer nivel de atención, del 1.1 al 1.3, 1.1 es un puesto de salud, 1.3 es un centro de salud. Entonces, lo mínimo que deben tener es esta, ¿no es cierto? Lo mínimo que deben tener es esta. Levonorgestrel, que es anticonceptivo oral de emergencia, ¿no? En este caso no de 1.5, sino de 0.75 miligramos. 2 blisters, o sea, blisters de 2 tabletas, ¿no? Muy bien. En realidad sí se podría dar los dos tabletas juntas una sola vez, ¿no? Entonces estaríamos, digamos, en el método recomendado, ¿no? Pero también puede darle cada 12 horas, máximo entre 72 horas, ¿no? Prueba rápida de hepatitis B, prueba rápida contra el VIH sífilis, vacuna contra la difteria y tétanos, eso es importante, vacuna contra la difteria y tétanos, ¿no? Esto necesariamente tiene que aplicarse dentro de las 24 horas de atención, ¿ya? Necesariamente, ¿no? A partir de un establecimiento de salud 1.3, se debe tener necesariamente acitromicina, ¿ya? Acitromicina. Obviamente tienen que tener sus jeringas, ¿no? ¿Y para qué la acitromicina? ¿Ah? ¿Por qué dice que es importante la acitromicina? Para evitar ¿qué? Infecciones, profesor. Virales. ¿Cuál de ellas? ¿Ah? Infecciones bacterianas. ¿Pero cuál? ¿Para qué? Bacterias gram positivas y gram negativas. No, o sea, ¿cuál es? ¿Ya han llevado las infecciones de transmisión sexual? No. No, todavía. ITS no han llevado. ¿Para candidiasis? Para la sífilis, gonorrea. Sífilis, gonorrea, ¿cuál de ellos? ¿Para sífilis o para gonorrea? Para los dos. Gonorrea. Los dos, ya. Muy bien. Los comprendo porque no han llevado todavía ITS, ¿no? ¿Ya han llevado o no infecciones de transmisión sexual? No todavía. Pero si han llevado, pucha, tienen que repasar porque eso es básico. Y además es bien frecuente, ¿no? Bien frecuente el tema de infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? Muy bien. ¿Para qué será la acitromicina? Para la sífilis. Sífilis. Ya, no tiene nada que ver, ¿no? Para la sífilis la penicilina, ¿ya? Y la acitromicina para gonococo, ¿no es cierto? Y en realidad la acitromicina es de amplio espectro, puede cubrir gonococo, Haemophilus ducreyi, o sea, el chancro blando, el chancro duro es ¿cuál es el chancro duro? El chancro duro es la sífilis, ¿no? Y el chancro blando, el Haemophilus ducreyi, ¿no? Y entonces también cubre la acitromicina, también cubre gonococo la acitromicina, o sea, la gonorrea, ¿no? Entonces, pero eso tienen que saber, digamos, cada kit o cada medicamento en este caso tiene sustento, porque tiene que, digamos, administrarse a esta persona víctima de agresión sexual, ¿ya? Entonces, acitromicina para gonococo y Haemophilus ducreyi, ¿no? Que es el chancro, blando, ¿no? Que es el chancro blando. El chancro duro, que es la sífilis, en este caso es la penicilina, ¿no? Penicilina. Muy bien. Uy, se nos ha pasado ya, la penicilina. Muy bien, además tiene que ofrecerse prueba rápida, evidentemente, para efectos de determinar si está gestando o no, ¿no? Y después de cuánto tiempo sale la prueba rápida, puede salir la prueba rápida. Inmediatamente, ayer fue y ¿cómo se llama? Si fue ayer, digamos, la agresión. Pasó una semana. ¿Y por qué? ¿Por qué una semana? Porque el desarrollo de la placenta comienza desde sexto día aproximadamente y comienza a liberar la hormona gonadotropina coriónica humana. Ya, muy bien, esa es la pregunta, esa es la respuesta, desde que se implanta, ¿no es cierto? Desde que se implanta. Pasa lo mismo, desde que se implanta empieza a producirse recién la gonadotrofina coriónica, ¿no? Entonces,
antes de que se implante no va a salir nada. Una vez implantado, alrededor de día 6 o 7, se va a empezar a producirse la gonadotrofina coriónica humana. Es por ello que todavía es efectivo desde una semana después de que ocurre la fecundación. Después de que ocurre la fecundación. Y, entonces, mira, supongamos que la fecundación es el día 16, ¿no? Más 6, ¿cuánto sería? O sea, ya, sumámosle más 7, ¿no? Estaríamos en el día 16 más 7, 13, en el día 23. Entonces, inclusive si haces un buen dosaje de hormona gonadotrofina coriónica, se puede saber que esa persona está gestando a través de este método antes de que tenga retraso menstrual, porque su proceso, por su ciclo va a venir todavía el 27. Pero en el día 23 ya podemos saber a través de la prueba, digamos, de HCG, que está, digamos, ¿cómo se llama? Que está en gestación, ¿no? Antes que tenga la menorrea, antes que le toque el otro ciclo, ¿no? Como ven, es importante el tema de la prueba, entonces cada cual tiene su sustento. ¿Cómo se genera? Como muy bien ha dicho su compañera, después de la implantación. Antes de la implantación no va a haber, digamos, aumento de la concentración de la gonadotrofina coriónica. Muy bien. Y finalmente, obviamente, preservativos signo noxonol, ¿no? Esa es una posibilidad. Tiene que ofrecerse necesariamente. Esto es para establecimiento de salud de primer nivel de atención, desde un 1.1, que es un puesto de salud, hasta un 1.3, que es un centro de salud. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué ocurre si es un establecimiento de salud más grande, ¿no? 1.4, que es un centro materno-infantil, por ejemplo, un hospital de segundo y tercer nivel de atención? Evidentemente tenemos un kit completo, porque el otro es un kit mínimo, ¿no? Mínimo, ¿ya? Muy bien. ¿En qué consiste el kit completo? Estos medicamentos, ¿ya? Estos medicamentos, estos materiales médicos y obviamente ¿cómo se llama? Materiales sanitarios también, ¿no? Primero el levonorgestrel, igual que en el otro, ¿no? Necesariamente en un hospital tiene que tener su levonorgestrel, ¿no? Mínimo, un blister, ¿no? Mínimo, ¿no? Prueba rápida, acá la cantidad, ¿cuántos debe tener? Mínimo 1. Prueba rápida para hepatitis B, mínimo 1, prueba rápida. Todo eso tiene que estar en emergencia, no es necesario, no tiene que estar, no es que tenga que ir al servicio de obstetricia o al servicio de, no sé, de ginecología. Tiene que estar esto en emergencia. En tópico de emergencia tiene que estar un kit armado, ¿ya? Prueba rápida para VIH, vacuna contra la difteria y el tétanos, jeringas descartables para administrar obviamente las vacunas, acitromicina otra vuelta, penicilina G-benzatílica para otra vuelta, ceftriaxona. ¿Para qué será la ceftriaxona? Gonorrea. Gonorrea. Ya. Otra vuelta, emcitabina, eso es un antirretroviral, ¿no? Entonces, como ven, antivirales, ¿no? Ritonavir. Entonces, prueba rápida otra vuelta y finalmente preservativos, ¿no? Muy bien, eso es importantísimo que conozcan esto. ¿Por qué? Porque esto es obligatorio. Toda persona que es víctima de agresión sexual y que viene al establecimiento de salud, necesariamente tiene que no ofrecerse, sino proporcionarse, como dice la norma, ¿no? Tiene que darse, ¿ya? Es gratuito, ¿ya? Ojo que esto, por lo menos de acá voy a sacar un par de preguntas. Tienen que saber por qué eso es básico, ¿ya? Es que es básico, ¿ya? Y ojo, el tema de el tratamiento, ¿para qué la citromicina? ¿Por qué la cefixima? ¿Por qué, no sé, la prueba rápida, por ejemplo, ¿no? Todas esas cositas sí tenemos que conocer, porque tienen un sustento, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más tenemos? Ya. Como parte del protocolo de atención de una víctima de violencia sexual, este kit deberá estar disponible en el servicio de emergencia de los hospitales y en el ambiente donde se brinda atención en los establecimientos de salud de primer nivel. Es lo que hemos dicho, ¿no? En hospitales, en el servicio de emergencia. Y en, ¿cómo se llama? Y en los puestos de centro de salud, en el tópico, ¿no? En el tópico. Ya no tienen servicio de emergencia todos los centros de salud, entonces tópico de atención. Cada establecimiento de salud, sea este hospital o
Establecimiento de Salud de primer nivel armará el kit para la atención de casos de violencia contra la mujer, violencia sexual, a partir del stock de sus productos que manejan en sus farmacias, siendo de eso exclusivo para fines de atención, es para que no puedes utilizar eso para otros fines, salvo para esto, ¿ya? Eso es importante que lo tengan ¿cómo se llama? En consideración. ¿Qué más tenemos? A ver, no hay más, creo. De las condiciones de almacenamiento y stock de control, siendo que el kit de atención de casos de violencia debe estar disponible en el servicio de emergencia, otra vuelta más lo mismo de los hospitales y en el ambiente donde se brinda atención en los establecimientos de salud de primer nivel. Se debe garantizar la conservación de su calidad e integridad. En tal sentido, es responsabilidad de la Jefatura de Servicio de Farmacia del hospital, de la Jefatura de Establecimiento de Salud de primer nivel, según sea el caso, establecer los mecanismos internos para evitar su pérdida, deterioro o vencimiento. Ya, necesariamente tienen que estar vigentes, no podemos tener medicamentos o materiales médicos ya vencidos, por más que no hayan venido a atenderse, ¿no? Entonces, eso es elemental. ¿Qué más tenemos? Estos mecanismos deben considerar la revisión periódica de su nivel de rotación, fecha de vencimiento, integridad del empaque, entre otros, por lo menos una vez al mes, ¿ya? Una vez al mes. ¿Qué ocurre si le encuentran, cuando necesiten, no encuentran? Ciertamente genera responsabilidad, ¿ya? Responsabilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Finalmente, esto es importante también, ¿ya? Toda persona, todo profesional de la salud, todo profesional de salud que atiende a una persona víctima de agresión sexual, necesariamente tiene que comunicar tal acto a la autoridad judicial competente, ¿ya? Por eso que es. Y si me dicen que acá, por ejemplo, pone el médico otra vuelta, no solamente del médico, sino de cualquier profesional de la salud, que brinda atención de salud a una persona por herida de arma blanca, arma de fuego, accidente de tránsito por causa de alguna forma de violencia, o si no, aborto, está obligado a poner en conocimiento el hecho a la autoridad judicial competente, ¿no? Puedes avisar al juez de paz, al policía, al fiscal, pero tienes que poner sí o sí conocimiento, ¿ya? No pueden, ¿cómo se llama? No pueden olvidarse en no dar tratamiento, digamos, no poner en conocimiento a la autoridad judicial competente, ¿ya? Toda persona ¿cómo se llama? Si tú tienes una persona víctima de agresión sexual, necesariamente tienes que comunicar a la policía o al juez o a la autoridad judicial que encuentres en donde estés, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Obviamente esto incluye, por ejemplo, violencia de género, maltrato infantil, un montón de otras, digamos, de casos de violencia que uno puede advertir durante la atención sanitaria. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, pregunta, señoritas? Hola, hola. ¿Tienen dudas, preguntas? Ojo que esto es pregunta de examen, es importantísimo, tienen que saber. Nada, ¿no? Estamos entonces conformes. No hay ninguna, digamos, atingencia en relación a los conocimientos compartidos el día de hoy. Muy bien. Vamos a ver entonces, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos?
Hola, una consulta, ¿qué posibilidad habría de iniciar las clases a las 5? Ya no a las 5:45, sino un poco más antes. ¿Tienen alguna...? Profe, tengo Tenemos clases clases, hasta las profesor. 5:20. Ah, ya, no se podía entonces. Bueno, no hay problema. O sea, yo tengo el deber de, digamos, de llegar a ese momento entonces. 5:20, más antes no se puede, ¿no? Bueno, en todo caso, probablemente, como está programado así, no habría problema entonces de poder cambiar, no vamos a poder entonces. Ya, vamos a pasar lista. Entonces, mantenemos el tema de clases en ese horario. En todo caso, Profesor, una pregunta. media puede ser, 15 minutos antes. Profesor, una pregunta. ¿Esas diapositivas lo va a subir al Canvas? Todas sin excepción, sí o sí, ciertamente falta todavía, pero no se preocupen, lo voy a subir toditas, ¿ya? Ya, gracias, profesor. No se preocupen. A ver, vamos. Vamos a pasar lista. Una consulta, pero sí podría ser a las 5:30, 15 minutos antes. Sí, yo Por mí creo no que habría sí, problema, profesor. profesor. Sí, profesor. Y normal. Profesor, Normal. disculpe, yo tengo clases está bien, profesor. hasta, incluso se me choca el horario con su curso. Tengo que estar en 2 clases todavía y por eso en mi caso yo no puedo. Ya, pero ya se te ha cruzado uno, ya. Sí, se me cruza igual 10 minutos. Estoy en 2 clases, en su clase y en otro curso. Ya, ¿antes o después? Eso es antes, o sea, a las 5:30 no podía tampoco. Ruth, ¿podrías a las 5:30? No, podrías. No, profesor, porque como le digo, yo tengo 2 cursos o sea, es su curso y un curso todavía, porque mi otro curso acaba a las 5:45, no, perdón, 5:50. Ya, o sea, 5 minutos tienes digamos, Ajá, de que superposición. sí, profesor. Ya, pues ni modo, vamos a tratar de continuar entonces de eso, sino que tengo algunos temas que se me ha presentado. Ya, pero no hay problema. A ver, vamos a empezar a llamar lista a Yauja. A Yauja, como siempre, lo ponen en... Y acá ya no está respondiendo. Sí, que ciertamente clamidia trachomatis, hemófilos concretos son, hola, hola. Hola. Profesor, se escucha entrecortado. A ver, alguien parece que